Buenos días. Hay una pregunta que nos hacemos los españoles. Bueno, yo diría que buena parte del mundo, cada 4 años. La pregunta incluso lleva mucho trabajo para mucha gente, para muchas empresas. Y la pregunta es, ¿quién va a ganar las elecciones? Es una pregunta que nos hacemos muy a menudo, a veces incluso cada menos de 4 años. Y bueno, ya rizar el rizo es lo que se viene anunciando en los últimos días en televisión española de quién es el español más importante. Parece ser que han hecho una selección de 50 personas españoles y ahora no sé de qué manera se va a votar cuál es el más importante. No sé con qué razonamiento uno puede llegar a votar eso, pero en fin, ahí está el reto. Y entre los cristianos hay una pregunta clave, una más importante que cualquier otra. O sea, no hay ningún lugar a dudas. La pregunta más importante que se puede hacer un cristiano o no cristiano es ¿quién es Jesús? Yo aparecí en la iglesia hace casi 35 años. En julio se cumplirá ese periodo. Y cuando llegué aquí, traído por mi novia Sara, que hoy es mi mujer, pues vine un poco obligado, pero tampoco tenía ningún conflicto, porque yo era un ateo recalcitrante y como tal me encantaba ser beligerante, me encantaba pelearme, me encantaba dialécticamente, ¿se entiende? Y entablar conversaciones acerca de la no existencia de Dios. Y algunas de las frases que estaban en mi memoria y que, bueno, pues la memoria es así, todavía recuerdo, es que el cristianismo es un estúpido mecanismo de salvación, que la Biblia es un fraude literario a gran escala y que soy ateo, gracias a Dios. Y yo venía con esa predisposición tan orgulloso, con la seguridad de que iba a convencer a toda la congregación. Uno a uno, poquito a poco iban a ir cayendo. Y esto me hizo, bueno, pues incluso entregarme en cuerpo y alma al grupo de hogar al que asistía. En ese grupo de hogar, pues yo de la misma manera pretendía convencer a todos de que Dios no existía. También después entablé amistad con algunas personas y eso me hizo que incluso, sin ningún problema, vamos, yo me dedicara a recibir estudios bíblicos acerca de la figura de Jesús, la figura de Dios, y estuve por 2 años y medio con un misionero que hubo aquí en Madrid, en España, Miguel Baker, que muchos le conocéis, y de vez en cuando también con el pastor anterior a Emmanuel, con José Pablo Sánchez. Nos reuníamos los lunes y yo le decía las 4 cosas, las 4 verdades que había que decir. En una de ellas estuvo el domingo, el día anterior, hablando de la ignorancia del no cristiano. Y yo le dije que yo, ignorante, que había estudiado ingeniería, que había leído mucho sobre religión y ateísmo, ¿qué iba a ser ignorante? Entonces, bueno, pues a veces lo comento con José Pablo y nos reímos, ¿no? Pero la realidad es que yo no tenía la menor intención de acercarme con mente abierta a la figura de Jesús. Estas personas me presentaban, como digo, a Jesús como Hijo de Dios y como el Mesías, Redentor para toda la humanidad, pero mi principal problema es que yo negaba la existencia de Dios, y la negaba por muchas razones, entre ellas por 2 fundamentales, bueno, había muchas. Una es que si Dios existía, ¿quién había creado a Dios? Por un lado, ¿no? Y otra porque estaba convencido de que esto de Dios no era más que un mecanismo humano para tener, en fin, enfrentarse a la muerte de una manera un poco más dulce, porque se inventaban la historia esta de que existía un Dios y la resurrección y todo esto. Y como se lo inventaban para estar mejor y para vivir mejor, pues era todo un cuento. Y yo hacía pregunta tras pregunta, eso sí, pero para desacreditarles, para poner encima de la mesa mis argumentos. Y durante ese tiempo que he mencionado, 2 años y medio, pues yo, por un lado, pretendía convencerles de que Dios no existía y, por otro, ellos me argumentaban que existía Dios y que Jesús era el Hijo de Dios.
En conclusión, yo había tomado una respuesta personal a la figura de Jesús, de quién era Jesús. Y estaba convencido de mi incredulidad y de que Jesús, pues sí, parecía una buena persona. Y de hecho, por lo que leía, pues, en fin, yo podría llegar a decir que efectivamente lo era. Pues bien, en el pasaje que acabamos de leer, que ha leído Sergio, en Lucas 20, versículos 1 al 8, se plantea una situación muy similar a la que a mí me planteaban en los primeros años de estar congregándome cada domingo acá y luego posteriormente en las reuniones durante la semana. ¿Quién era Jesús? ¿De dónde proviene su autoridad? O lo que es lo mismo, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Cuál es la autoridad de Jesús? ¿Cuál es su naturaleza? Y en última instancia es lo que pretendemos llevar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro prójimo. La respuesta a esa pregunta en el ministerio de evangelización de esta iglesia. Lo que pretendemos es, de alguna manera, hacer ver a las personas de nuestro entorno quién es Jesús. Y si su autoridad proviene de Dios, porque si proviene de Dios, si Jesús tiene naturaleza divina, entonces hay que posicionarse. No podemos dejar atrás una respuesta personal a la figura de Jesús, si es que es Dios. Porque si hay un Dios creador que ha hecho el universo, que nos ha dado la vida y que lo ha hecho todo, tenemos que enfrentarnos con una respuesta. Y si no lo es, pues todo el cristianismo no tiene ningún sentido. Si Jesús no es Dios, no tiene naturaleza divina, si su autoridad no proviene de Dios, ¿para qué? Pero añado yo que, de todas maneras, no está mal. Porque en cualquier caso, de alguna forma, creer que Jesús fuese Dios, aunque no lo fuese, pues nos da una serie de valores y probablemente nos va a hacer ser mejores personas. En concreto, en esta mañana quiero compartir 4 posibles respuestas a la autoridad de Jesús. 4 posibles respuestas a la autoridad de Jesús, que no es más que 4 posibles respuestas a quién es Dios, a su naturaleza. En el capítulo anterior, en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 48, Jesús estaba enseñando y predicando en el templo y había mucha gente que estaba escuchando sus enseñanzas. Una gran multitud escuchaba con gran interés. Y en el versículo 1 del pasaje que hoy vamos a ver, había un grupo de personas que se habían acercado al templo. Estos eran los principales sacerdotes y los escribas, los ancianos, es decir, el Sanedrín, la voz autorizada de la aristocracia religiosa en el templo. Y la incredulidad fue su respuesta. La incredulidad hizo que cerrasen sus oídos al Evangelio. Los religiosos estaban escuchando allí, pero como me pasaba a mí, no con una intención abierta de ver quién era Jesús, ni muchísimo menos, sino que su motivación al escuchar era muy diferente a la multitud que allí había. No estaban buscando a Dios más allá de sus propios prejuicios, más allá de las ideas que tenían sobre la religión. Con su actitud, en el versículo 2, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Con esta actitud, preguntando a Jesús, demostraban que tenían un corazón incrédulo, un corazón crítico. Y en definitiva, lo que les pasaba es que estaban preocupados por su seguridad, estaban preocupados por su profesión, estaban preocupados por su, en definitiva, sustento, porque veían en Jesús un peligro de alguien que les iba a quitar su autoridad. ¿Era Jesús hijo de Dios? ¿Su autoridad provenía de Dios? Jesús había entrado triunfante en Jerusalén. Había recibido toda la honra del pueblo. En semanas atrás había sanado a ciegos, a cojos, y había incluso echado a los mercaderes
del templo, porque consideraba que esa no era la actitud que se debía de tener. En definitiva, los directores autorizados de lo que había que creer el Sanedrín veían peligrar en Jesús su autoridad. Jesús estaba interfiriendo en el manejo de sus cosas y no tenía derecho a hacerlo, según las autoridades religiosas. Las autoridades sabían quién afirmaba ser Jesús. Sí lo sabían, lo habían escuchado en otras ocasiones, pero rechazaron su autoridad, rechazaron su naturaleza divina, rechazaron que era el Hijo de Dios, porque les iba a quitar el puesto de trabajo. Intentaron tenderle una trampa en estos dos versículos, intentando una trampa diciéndole que, bueno, que de dónde provenía su autoridad, que quién era él para decir las cosas que decían. Lo que querían las autoridades religiosas es que Jesús dijera que sí, que él era Dios. Porque si lo hacía, pues claramente podrían acusarle de blasfemia y arrestarle de manera inmediata. Y si decía que no, lo cual obviamente pues, es inverosímil que Jesús no dijera que él era simplemente un hombre, pero si lo hubiese hecho, de la misma manera le habrían arrestado, porque entonces Jesús venía por cuenta propia, como hombre, y se quedaría en evidencia que era un impostor. En Juan 8:24 se nos dice que por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y es que esto es la clave del cristianismo. O sea, aquí no se trata de qué pienso yo o piensa el otro, o a mí me parece A y a mí me parece B. No, ese no es el problema. La importancia del problema de la incredulidad es que tiene consecuencias. Este es el asunto. Y por eso es que queremos compartir las buenas noticias, queremos compartir el Evangelio, no porque pretendamos crear un grupo aquí de personas de un club X, sino porque nos duele que si nuestro prójimo no cree quién es Jesús, en sus pecados morirán de manera espiritual. Y como Iglesia nos ocupamos, mediante el Ministerio de Evangelización, de coordinar algunas acciones para que, como congregación, no de manera individual, que quizás sea la forma más idónea de hacerlo, pero conjuntamente podamos llevar el mensaje de cuál es la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús era Dios. Esa era una posible respuesta que se le podía dar a las autoridades. Pero ¿y tú? ¿Quién crees que es Jesús para ti? La segunda respuesta a la autoridad de Jesús era si proviene de Dios, versículo 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. La segunda posibilidad es que Jesús simplemente fuera un hombre, su autoridad provenía de los hombres. Y Jesús le responde de una manera muy inteligente. No le responde de manera directa, sino que lo hace a la gallega. Les hace otra pregunta y le remite a los versículos 3 y 4. Le remite a Juan el Bautista. Y es que Juan el Bautista había hablado acerca de Jesús. Él había hablado acerca de Jesús.
y proclamó: «He aquí el Cordero de Dios», en Juan 1:21. Y también dijo que era Dios, Juan 1:34. «Y yo le vi, y he dado testimonio de este que es el Hijo de Dios». Es que si Juan era mensajero de Dios, entonces Jesús era el auténtico Mesías. Su autoridad provenía de Dios y la esperanza del hombre mediante el arrepentimiento era real. Pero el Sanedrín estaba en un dilema, porque ¿qué iban a responder? Si respondía que Juan procedía de Dios, entonces les obligaba a reconocer la autoridad de Jesús. Y no estaban dispuestos a perder todo su poder. Para mí, volviendo con mi historia, todo esto no era real. En mis años de no creyente, apostaba porque Dios no existía. Era una invención humana, como decía antes, por la necesidad de convencerse de que había algo después de la muerte y que no todo acababa. Y aunque no voy a entrar ahora, porque esto sería muy largo si charlásemos acerca de las pruebas de lo que Jesús decía y si eran ciertas o no, me refiero a su mensaje, a sus obras, a sus hechos, a sus milagros y a su resurrección. Pero una vez analizado todo, yo creo que se puede concluir que Cristo, Jesús y su mensaje procedían de Dios. Y el hombre puede ser salvado realmente y participar en el reino de Dios. Sin embargo, yo tenía dos problemas para aceptar eso. El primero es el de la incredulidad, que ya os he comentado, y que es bastante común en el ser humano. Y más en los tiempos que corren y en algunas sociedades, como la europea y desde luego la española. En América Latina, por lo que yo he podido vivir en Costa Rica y, en fin, información que he tenido de otros países y por lo que aquí los testimonios de muchos latinoamericanos que vienen a la iglesia y que con los cuales compartimos la misma fe. En Latinoamérica es otra historia, pero en España es muy común la incredulidad. Dice Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo tenía dos problemas. Primero, el de la incredulidad. El segundo era el de no negarme a mí mismo, ni desistir de mis ideas preconcebidas. Y también es bastante común en el ser humano. Uno tiene unas ideas, las intenta defender, algunas son buenas, el Real Madrid, por ejemplo, otras no tanto, pero nos cuesta bajarnos del burro. Pero si no reconocemos a la figura de Jesús o si estamos apostando porque no proviene de Dios, esto nos lleva a la muerte espiritual. ¿Quién es Jesús para ti? Es una respuesta que solamente tú puedes dar. La tercera respuesta a la autoridad de Jesús la vemos en el versículo 6. Y si decimos de los hombres, estaba argumentando el Sanedrín entre sí, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Jesús era el profeta. La tercera posibilidad es que la autoridad de Jesús provenía de los hombres. Nuevamente, lo que fuese verdad para Juan el Bautista era verdad para Jesús. Si respondían que su autoridad era de los hombres, la cosa no iba por buen camino. Y para mí, una vez más lo menciono, Jesús era solamente un hombre, un revolucionario, un líder, alguien en el que incluso se podía confiar, pero un hombre al fin y al cabo.
Pero es que resulta que hay muchos argumentos para pensar y decidir que Jesús no era solamente humano. Solamente mencionar uno: las vidas cambiadas. Las vidas cambiadas de tanta gente a lo largo de la historia son la mejor evidencia de que Jesús era hijo de Dios. Miles de personas han entregado sus vidas por defender el mensaje de Jesús. Millones de personas están hoy perseguidas y se esconden porque no tienen otro remedio por defender que Jesús era Dios. Millones de cristianos en la sombra reconocen a Jesús como su Salvador personal y maestro de vida. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Voy a leer solamente lo señalado en rojo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Transformarán en cuerpos gloriosos como el suyo. Así nos transformará. Hay muchos que viven de esa manera y es una decisión personal. Lo que pasa es que de Jesús no nos podemos creer unas cosas sí y otras no. Lo hago extensible a toda la Escritura, pero desde luego de Jesús no podemos coger... Me parece bien, yo creo que es cierto que tenía unos poderes ahí, era capaz de sanar a un cojo, de darle vista a un ciego, pero esto otro no. Ahí lo tenéis. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O lo cogemos todo o lo rechazamos. Finalmente, mi vida también fue cambiada, porque me acerqué a Jesús en los últimos 6 meses, después de esos 2 años y medio en los que salía beligerante, con mente más abierta. Y llegué a la conclusión de que había más pruebas de la resurrección de Jesús que de muchos otros hechos que damos como ciertos en la historia de la humanidad. Yo de verdad estoy seguro que Homero escribió la Ilíada. Supongo que sí. Y muchos otros. Cristóbal Colón llegó a América, pues sí, llegó. Pero hay muchas pruebas de que Jesús resucitó, de que estaba muerto en la cruz y después bajó de la cruz y habitó entre nosotros. Por eso es que mi vida cambió, porque si Jesús había resucitado, pues entonces Dios existía. Y si existía, pues yo tenía que tomar una decisión. Y mi decisión fue aceptar que efectivamente eso era cierto y mi vida cambió. ¿Y para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Tiene naturaleza divina? ¿Tiene naturaleza humana? ¿Eres incrédulo? O la cuarta posibilidad y última. Cuarta respuesta a la autoridad de Jesús: indecisión y silencio. Yo creo que esta es la más común. Esta respuesta hoy en día la mayoría de los españoles la harían suya. Creo que simplemente son agnósticos, no están convencidos de nada. Y si Dios existe o no, o si es hijo de Dios o hijo de no sé de quién más, pues le da exactamente igual, porque no responden afirmativamente. Y si reconocen a Jesús, no les influye, Dios no les influye en su vida. Jesús me da igual. Y a veces se hace porque quiero pasar desapercibido y no comprometerme. No quiero que me señalen, no quiero retratarme delante de los demás y pensar que soy un bicho raro, porque eso de Jesús hoy en día, en el siglo XXI, ya bien avanzado.
Eso es una cosa que, bueno, será para 4 que les han convencido. Pero se escoge deliberadamente ser ignorantes. Como digo, se teme que nos avergüencen y que quedemos ridiculizados. Confesar a Jesús significa para muchos confesar que siempre estuvieron equivocados. Negarse a sí mismos. Y la mayoría de las personas deciden no aceptar esa verdad. Por último, respecto a mi historia, a mí me costó aceptar que estaba equivocado. E incluso después de aceptar que Jesús era Dios, que esa autoridad provenía de Dios, me costó bautizarme. Porque bautizarme significaba retratarme ahí delante de todo el mundo, incluso de pocos, muy pocos, pero incluso algunos amigos que quisieron venir. Porque después de 28 años de ser un ateo recalcitrante, de pronto ponerte ahí a darte el agua y reconocer que estabas equivocado, eso no es fácil. A mí me costó más de 6 meses, pero un domingo solo, en la pila bautismal que había en Canillejas, cuando digo solo es que me bauticé yo solo, le pedí a José Pablo que me bautizara. Y así lo hicimos. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y es que, de nuevo, esto tiene consecuencias. Por eso hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Porque si nos avergonzamos de Jesús, también Él se avergonzará de nosotros. 4 posibles respuestas a la autoridad de Jesús, a su naturaleza. Incredulidad, proviene de Dios, proviene del hombre, silencio. ¿Cuál eliges tú? ¿Quién es Jesús para ti? Y 5 minutos más. ¿Qué hace la Iglesia evangélica Cristo Vive? ¿Qué hacemos nosotros para proclamar el mensaje del Evangelio? ¿Qué mensaje? Pues que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios te ama, que el hombre es pecador y está separado de Dios, que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados y que debemos de reconocer nuestra naturaleza y aceptar que Dios nos perdone. Por eso es que yo creo, seguro, no tengo ninguna duda, de que antes de yo acordarme, o sea, antes del año 89 también, la Iglesia se dedicaba a evangelizar y había un ministerio de evangelización. Y también antes de yo venir de Costa Rica había un ministerio de evangelización y estoy seguro que hacía también muchas cosas. En marzo del 2021 confeccionamos no sé si de manera pomposa, le llamamos Plan Maestro del Ministerio de Evangelización. Y lo que definimos es que la evangelización consta de 3 fases. En Hechos 3 lo podéis leer. La fase de presencia, la fase de proclamación y la fase de persuasión. ¿Qué es presencia? Pues presencia es ser conocidos en el barrio o en el área estratégica de influencia como una comunidad cristiana, como una comunidad que se acerca a los demás para darles confianza, eliminando prejuicios que tienen sobre los evangélicos en España, eliminando el que seamos una secta, esa idea preconcebida, creando necesidad y deseo de buscar a Dios. Esa es la fase de presencia, la fase en la que un amigo confía en ti. Tenemos que agarrarnos de que primero confíen en nosotros. A menudo la evangelización corre
el riesgo de pasar esta fase, de eliminarla y pasar directamente a la siguiente. ¿Y qué hacemos en concreto? Pues desde antes de que yo viniera había una serie de talleres aquí que prácticamente lo que se ha hecho es darles continuidad. Por poner algunos ejemplos y sin dar nombres, porque todos los talleres son igualmente importantes, pero hay algunos donde se juntan más de 30 mujeres. En otros, hombres y mujeres para hacer estudios de idiomas, de inglés en este caso. En los talleres han pasado montones de personas, a las cuales seguro, si les preguntan acerca de la Iglesia, dirán que somos gente de bien. Hubo una obra de teatro, Arsénico por compasión, a finales del año pasado. Había más de 200 personas acá en la iglesia. Era un grupo de teatro, algunos integrantes de ese grupo eran del barrio, nos solicitaron el espacio y hicieron la obra de teatro. 200 personas vinieron de fuera, que nunca habían probablemente asistido a una iglesia evangélica, y a los integrantes del grupo se les dio un evangelio y se les dio información de la iglesia. Ahora traen ropa. Es que iba a decir me saludan, no me saludan. Me saludan el fin de año, es que no se dice saludar. Eso, me felicitan el fin de año. Y bueno, pues ahí están, nos hemos ganado su confianza. Ahí hemos hecho cineforum, hemos hecho 2 belenes vivientes, hemos editado un folleto, pero hay muchas otras cosas en rojo que no hemos hecho porque no tenemos suficientes manos. Ahí las tenéis. Queremos tratar con los menores extranjeros no acompañados, queremos tener un club, una escuela de padre, en fin, hacer una serie de cosas que hasta ahora no las hemos podido hacer. La segunda fase es aquella en la que retamos a las personas a tomar una decisión personal, a guiarles en la decisión y, en su caso, a confirmarles en la fe. Tenemos 2 cultos evangelísticos dominicales, que son cultos en los que tenemos una liturgia un poco diferente y en donde los miembros de la Iglesia pueden estar absolutamente seguros de que ese día pueden invitar a alguien, porque, bueno, a lo mejor por mala suerte, pues se predica un domingo normal sobre el Arca de la Alianza y eso pues no le interesa al que viene de fuera. Pero ese día sí que hay un tema para él. Ha habido más de 100, yo diría, no me atrevo a decir 200 personas, que han venido a visitar el templo por las mañanas, en la apertura del templo, de una serie de personas de acá, de hermanos, que se dedican a hacer esa labor. Café y Algo Más por muchísimos años ha tenido esa labor también. Se hizo un concurso de microrelatos muy, muy gracioso porque era un microrelato sobre la Semana Santa. Y bueno, pues ahí también se proclamó el Evangelio. Pero de nuevo hay muchas cosas, ahí las tenéis en rojo, que no podemos hacerlas porque no somos suficientes. Y la tercera y última fase es la persuasión. Después de habernos ganado la confianza, después de haberles proclamado el Evangelio, pasamos a la fase en donde les retamos a tomar una decisión personal. Les guiamos en la decisión para que sepan lo que están haciendo y, llegado el caso, les confirmamos en la fe. Para eso tenemos actividades también, pero la mayoría no las hemos hecho. Hemos tenido salidas evangelísticas al parque, pero también tenemos muchas otras cosas que hacer. Bueno, aquí cada uno en la Iglesia hace lo que el Señor le manda. No creo que haya ministerios más importantes que otros. Creo que todos somos iguales. Pero, ¿te gustaría colaborar? ¿Te animas a colaborar en todas estas cosas que hacemos y en las que todavía en rojo no hemos podido hacer? Pues si te animas a colaborar, ya me puedes contactar a mí, a Jane Blake, a Mariela, a Jonás y a Jenny, y desde luego a nuestra diaconisa de área, Mario Rodríguez, y colaboremos juntos. ¿Para qué? Pues para llevar el mensaje de salvación a nuestro prójimo. Y si el grupo de alabanza puede subir ya, pues nos despedimos con una canción que habla un poco, a mi parecer, de todo esto. Muchas gracias.